Maestro Nico Alain Cruz Sansen, a quien va a platicar un poco sobre el tratamiento nutricio en el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Es candidato a doctorado en ciencias biomédicas por parte de la UNAM. Tiene líneas de investigación sobre microbiota intestinal, ecología microbiana y relación con la salud que estas tienen. Es Research Fellow en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, docente en el Centro de Estudios Superiores del Bajío, Querétaro, y consulta nutricional particular en el Hospital H. Querétaro. Le damos la bienvenida, maestro Nico, y les cedemos la palabra. Muchas gracias por su participación en este evento. Al contrario, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a este evento que pues tiene bastante importancia y relevancia ahorita para la actualización de los futuros licenciados en nutrición y los que ya egresamos, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre este tema correspondiente a las enfermedades de la glándula tiroides. En este contexto, digamos que la información que pude recopilar en este tiempo de hecho, me sorprendió que no hay tanta información nueva sobre el tema. Y, pero bueno, digamos que tratando sobre todo de manejar más la parte fisiológica, los aspectos también fisiopatológicos de cada enfermedad, eso yo creo que es lo que más nos puede guiar a dar un tratamiento nutricio óptimo acorde a las características de cada individuo. Y como mencionaron en pláticas anteriores, pues la nutrición individualizada. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Buenísimo. Pues bueno, entonces, dando inicio a lo que ya comenté sobre el tema, pues en general vamos a hablar sobre la tiroides, ¿no? Esta glándula que cobra pues gran relevancia sobre múltiples funciones biológicas en el organismo. Y pues esta pequeña glándula, que realmente para ser glándula es bastante grande, pesa entre 15 a 20 gramos en los adultos sanos, tiene la principal función de producir las hormonas que conocemos habitualmente como T4 y T3, que es la tiroxina y la triiodotironina respectivamente. Y estas, bueno, también puede producir otra hormona como que es la calcitonina. Esta tiene efectos sobre, digamos, el tejido óseo principalmente, pero la plática de hoy nos vamos a centrar sobre las alteraciones que corresponden a la tiroxina y triiodotironina. Y estas dos hormonas pues tienen efectos globales sobre todo el metabolismo, principalmente sobre pues elevando el metabolismo energético basal, ¿no? Y pues vamos a ver como los aspectos de la anatomía fisiológica, digamos, la unidad funcional de esta glándula son los folículos tiroideos. Y es como les presento en esta imagen, es la imagen de unos folículos en los cuales podemos ver que está, digamos, compuesto por varios espacios, que en el lumen de estos espacios está contenida una glucoproteína llamada tiroglobulina. Y esta tiroglobulina tiene la función principal de, bueno, mantener ahí como un soporte y también sirve como un medio para almacenar algunas concentraciones de hormonas T3 y T4. Y digamos que esto pues nos ayuda también bastante cuando no podemos producir una cantidad adecuada de estas hormonas. Digamos, si dejáramos de producirlo en este momento, paráramos la producción totalmente, tendríamos en la tiroglobulina un reservorio para algunos días estar supliendo esa demanda de hormonas tiroideas. Entonces, además de esto, también permite la captación adecuada de yodo en la sangre. Entonces, digamos que cubre múltiples funciones, ¿no? Y también pues entra en contacto, como vemos ahí, con los hematies o en este caso con la circulación, ¿no? Y es por ese medio, digamos que puede transportarse estas hormonas hacia el torrente sanguíneo, ya que también pues la glándula tiroides es una glándula o un órgano que está muy irrigado en cuestión a la sangre que corre a través de él, ¿no? Y pues un mecanismo muy importante también para la producción de estas hormonas tiroideas es también el transporte de yodo, ¿no? Y el yodo pues forma una parte muy importante
de la formación de estas hormonas tiroideas, ya que sin él ya se ha comprobado en estudios sobre todo epidemiológicos, en los cuales se había descrito una enfermedad llamada bocio endémico, en los cuales, pues, digamos, se presenta en lugares donde el suelo carece de este elemento y no lo pueden adquirir las personas que viven en esas zonas por medio de la dieta, pues, en un aporte adecuado, ¿no? Y pues digamos que así se fue describiendo esta función del yodo en la fisiología de la producción de las hormonas tiroideas. Como vemos, pues a grosso modo lo que necesitamos es, tras la ingestión de yodo de la dieta, que se absorbe a través del intestino, al igual que otros iones, llega a la circulación, que pues digamos que la circulación pues también toca obviamente la glándula tiroides, y ya al estar en contacto en ese órgano, pues puede difundir por transporte activo hacia el interior de la célula, ¿no? Esto es muy importante que digamos, se sufra un proceso de oxidación el yodo, en el cual pues ya en su forma oxidada es como se puede acoplar a la tiroglobulina y por medio también de esa interacción pues ya unirse a una molécula del aminoácido tirosina, ¿no? Ya digamos formando algunos complejos, ya sea si se le pega un yodo, pues sería como el monoyodotironina o diyodo y triyodo, ¿no? Según la cantidad de yodos que se vayan agregando a la molécula. Y pues digamos que la forma activa, en este caso, la que tiene una mayor actividad biológica en los tejidos es la T3. La T4 necesita una conversión previa en los tejidos hacia T3, entonces, aunque es la forma más abundante en el cuerpo y es la que habitualmente se utiliza para medir el estatus, sigue siendo pues la más activa biológicamente la T3. Y pues bueno, todo este procesamiento pues no se puede llevar a cabo sin el aporte adecuado de yodo, ¿no? Digamos que también una forma que se utiliza como estrategia de salud pública, pues es la adición del yodo en la sal común, ¿no? Y esta pues ha sido una estrategia muy exitosa, sobre todo pues en estos lugares donde el yodo no está presente de manera natural en el ambiente. Por eso también digamos que requerimos este aporte pues suficiente de los alimentos o en este caso de ingredientes que tengan este elemento, también para cubrir parcialmente el aporte de yodo, ¿no? No solamente cubrir el aporte de sodio y de otros elementos. Bueno, también para esto quería mostrarles aquí las principales formas de las hormonas tiroideas de las que estamos hablando. Y ahí de hecho marcan una estructura, bueno, en la estructura química marcan al yodo con su símbolo químico y marcado como en color rojo, ¿no? Entonces podemos ver cómo la monoyodotirosina pues tiene nada más un elemento de yodo, diyodotirosina tiene dos, la triyodotironina, que en este caso ya es la molécula activa, tiene tres, y pues la tiroxina en este caso ya tiene cuatro, ¿no? Eh, Son muy similares la estructura, nada más se va modificando el número de yodos que va presentando y de eso también pues cambia las propiedades biológicas que tenga la célula. Y bueno, al final de cuentas, las funciones principales de las hormonas tiroideas pues son muy variadas, ya que su principal función es favorecer la transcripción de genes. Entonces, sus receptores principalmente son receptores nucleares y pues digamos que su objetivo no es solamente trabajar sobre algún gen en particular, sino que favorece la transcripción de muchos genes, ¿no? Entonces, podemos dividirlos en ciertas categorías. Por ejemplo, favorece a nivel fetal mucho el desarrollo neurológico y el desarrollo también de los órganos en general, pero se ha estudiado mucho su papel en el desarrollo neurológico, ¿no? Y es por eso que hay que cuidar mucho el estatus de cómo está el funcionamiento tiroideo en la etapa perinatal, ¿no? También, pues, sobre todo se ha estudiado los efectos en el metabolismo y se sabe que en general puede estimular más la tasa metabólica basal, además de que, perdón, además de que también favorece la beta oxidación lipídica.
Y este es un proceso interesante que se ha también, digamos, estudiado mucho en el contexto de la obesidad, y que se utilizó, de hecho, en algunos años como un fármaco para tratar la obesidad, y es que favorece también mucho la biogénesis mitocondrial, las hormonas tiroideas. Entonces, al estimular que se formen más mitocondrias en las células, pues esto favorece que también se oxide de una manera más eficiente la grasa, ¿no? Y esto pues favorece una disminución en las reservas lipídicas. En personas con hipotiroidismo podemos ver esas alteraciones que la vamos a ver más adelante. También favorece mucho digamos, el incremento en el gasto energético porque favorece también mucho la termogénesis. Esto es por la activación de muchos sistemas de transporte activo, en el cual pues están involucradas también múltiples hormonas y que pues, esto digamos que involucra un gasto de energía y por ende también digamos, la producción de calor. Al aumentar también el calor y la termogénesis, aumenta mucho el gasto cardíaco, entonces aumenta mucho el flujo cardíaco, sobre todo a la piel, con el objetivo de disipar un poco más el calor. Y esto pues también incrementa mucho las demandas de agua, por ejemplo, en personas con hipertiroidismo, ¿no? Incrementa también pues la frecuencia cardíaca y también puede activar algunos receptores sinápticos y esto pues activa en general el sistema nervioso, como que puede ocasionar, digamos, en exceso también alteraciones a nivel nervioso, ¿no? Que vamos a ver más adelante. En el caso también de la respiración, pues al aumentar la oxidación lipídica y aumentar la oxidación de todos los sustratos, también favorece pues una mayor frecuencia respiratoria con el objetivo de disipar el dióxido de carbono y demás desechos que se producen tras esta oxidación, ¿no? Entonces, en general, pues incrementa mucho el metabolismo en múltiples sistemas, ¿no? Y de hecho, es una gráfica muy interesante. O sea, podemos ver que esto es administrado en un modelo de ratoncitos, los cuales se les practicó una tiroidectomía. Entonces, no tenían tiroides y fueron manipulando sus niveles de hormonas tiroideas artificialmente mediante la administración de tiroxina libre, ¿no? Entonces, vemos cómo va aumentando justamente digamos, la tasa metabólica con relación a cómo se fue inyectando en el tiempo la hormona tiroidea, ¿no? Y vemos que para empezar es una hormona que no ejerce una acción rápida, sino que su pico máximo de acción tras esta inyección de hormona tiroxina fue al día 10. Entonces, por eso es que también los efectos cuando a las personas las están repletando con hormona tiroidea, con levotiroxina, que es lo más habitual, no, como que sienten que al principio no les hace efecto y más bien el efecto lo empiezan a notar pues días después, ¿no? Incluso alrededor de 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Y lo mismo pasa en el caso contrario, o sea, cuando hay una sobreproducción de hormonas con la alteración presente, ¿no? Y bueno, las enfermedades que corresponden a la glándula tiroides son múltiples, muy variadas, o depende mucho de su etiología, pero traté de englobarlas justamente en el tema de hoy, ¿no? Que fue el hipotiroidismo, las que causan hipotiroidismo, y las que favorecen más bien una exagerada función de la tiroides, que es el hipertiroidismo. Esto cabe señalar que ambos trastornos son más prevalentes en mujeres y es por eso que hay que prestar mucha atención en hacerse un chequeo constante, ¿no? Sobre todo si se presentan algunos factores de riesgo, como familiares con algunas enfermedades ya tiroideas diagnosticadas, ¿no? También, pues, digamos que las causas comunes en el caso del hipotiroidismo, pues ya mencioné una que fue la deficiencia en la ingestión de yodo. Sin embargo, pues con las estrategias de salud pública, en este caso de la implementación del yodo en la sal común, pues esta deficiencia realmente es rara, aunque sí puede llegar a ocurrir, obviamente, pero también ahorita se está presentando más un incremento en la incidencia de enfermedades tiroideas asociadas a trastornos autoinmunes. Y va a ser como el objetivo un poquito centrarnos en estas, que son las más prevalentes en nuestro medio.
La primera es el hipotiroidismo, que en este caso la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta enfermedad lo que causa es una alteración en el sistema inmunológico que causa también una producción de anticuerpos contra la tiroides como tal. Entonces, se va atacando o el propio cuerpo ataca a la glándula tiroides poco a poco, lo cual primero la va inflamando y eso, digamos, genera este signo que conocemos como el bocio, ¿no? Que es la inflamación de la glándula tiroides, que ya es pues prácticamente visible a simple vista en la persona que lo tiene. Este trastorno causa principalmente la disfunción de la glándula y va disminuyendo la producción de las hormonas T3 y T4. Algunos síntomas comunes, pues es lo que veíamos en la imagen, que es el bocio, pero también se pueden presentar algunas muy relacionadas también a la fisiología de las hormonas tiroideas, ¿no? Como la intolerancia al frío. En este caso sabemos que la hormona tiroidea, como mencioné anteriormente, aumenta las tasas de termogénesis, entonces también al aumentar pues la producción de calor, en este caso el caso contrario, tenerla por niveles bajos estas hormonas produce una intolerancia al frío, ¿no? Entonces, ya en casos, no en todos los casos de hipotiroidismo pasa, pero en algunos casos puede llegar a suceder que están muy abrigadas las personas, a pesar de que el clima esté, pues digamos, agradable, ¿no? También algo que altera mucho es la función gastrointestinal. En este caso, las hormonas tiroideas aumentan la motilidad intestinal y cuando hay una deficiencia de ellas, es un signo que puede aparecer es el estreñimiento. También se ha descrito mucho la dificultad de concentración, que esto es muy común en muchos trastornos, o sea, no es como algo específico del hipotiroidismo, pero sí es un signo, bueno, digamos, algo muy habitual que presentan las personas, ¿no? Es como dificultades para realizar trabajos mentales o tareas que requieren atención o dedicación de tiempo mental. También el aumento de peso es algo muy característico y es yo creo que lo que más conocemos habitualmente, ¿no? O sea, incluso llegan pacientes a la consulta y dicen, quiero controlar mi peso, pero no tendré algo de la tiroides o alguna enfermedad de la tiroides y ya hasta ellos mismos pueden sugerir el escrutinio por ese motivo. Eh, pues si bien en este caso se ha evaluado que cuando se retira la tiroides a los ratoncitos, la tasa metabólica puede disminuir hasta en un 50%. Entonces, imagínense que gastan la mitad de calorías, pues por eso también se entiende que no tengan digamos, mucho apetito por hacer ejercicio o moverse o que la motilidad intestinal también esté muy alterada o muy lenta, ¿no? En general, pues los sistemas enzimáticos pues son como más lentos en este contexto. Y bueno, también el diagnóstico pues es muy importante. Se realiza principalmente por sangre, aunque no está limitado a esos estudios, pero es lo más común. Se realiza un perfil tiroideo y en este caso se evalúan los niveles principalmente de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y los niveles también de T3, T4 y bueno, en este caso en estado libre o acoplados también a las proteínas plasmáticas. Eh, digamos que los criterios más sencillos para establecer un hipotiroidismo sería encontrar estos valores alterados en la TSH, los cuales pues es la hormona que estimula la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, eso se espera que esté muy alta porque, digamos, la alteración está en que requerimos más hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, algo que podemos encontrar en el laboratorio es que tengamos muchos niveles de TSH, tratando de estimular a la tiroides a tener más, a producir más T3 y T4, pero ahí el fallo en la tiroides, pues por la inflamación, está en que no puede producir estas hormonas, ¿no? Y pues esto es algo que
también se acompaña de niveles bajos, habitualmente de T3 o T4, principalmente de T4, ¿no? Que es la forma más abundante en el cuerpo. Algunos de los signos que se pueden presentar derivados del hipotiroidismo también, pues, es la bradicardia, ¿no? Un latido cardíaco más lento del habitual. También podemos encontrar alteraciones en la tensión arterial. En este caso, se puede favorecer la hipertensión. Se puede favorecer también la acumulación anormal de líquidos y también la presencia de dislipidemia. Particularmente se encuentra elevado las concentraciones de colesterol total y de colesterol de baja densidad. Esto es porque realmente no se propicia que su utilización por parte del hígado, ¿no? Entonces, como no se está utilizando, ahí digamos este, no trabaja adecuadamente el sistema y no se pueden depurar los lípidos y por eso se ve su acumulación en sangre. Por último, ya para ver cómo podemos tratar estas enfermedades, pues hay que ver como sobre todo qué signos o qué alteraciones están presentes en la persona que tiene el hipotiroidismo, ¿no? Sobre todo si es incremento de peso, pues vamos a buscar el controlar que no aumente de peso, en lo que también el médico repone digamos con la levotiroxina, en este caso, digamos, regula la situación metabólica, ¿no? Entonces, nosotros debemos acompañar mucho al paciente y sobre todo en cuestión a que no se frustre si no obtiene los resultados que nosotros incluso este, hacemos en nuestros cálculos, porque pues su metabolismo es mucho más lento de lo habitual, ¿no? Y también, obviamente, controlar las comorbilidades, sobre todo las alteraciones que pueden conllevar un riesgo cardiovascular. Y por último, el hipertiroidismo. Esto pues es en general, es el caso contrario. Entonces, aquí hay un incremento en la producción de hormonas tiroideas. La causa más común es la enfermedad de Graves y esto también afecta principalmente a las mujeres. Es también de origen autoinmune, pero aquí estos autoanticuerpos que se están produciendo son capaces de unirse al receptor de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, es como si la estuvieran estimulando constantemente y de manera perpetua, y esto es un efecto mediado por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hay una sobreproducción de hormonas tiroideas. Aquí lo que podemos encontrar para el diagnóstico es una ausencia de TSH y un incremento en los niveles de T4 y T3. Digamos que la clínica es totalmente opuesto, o sea, acá más bien en lugar de tener intolerancia al frío, los pacientes pueden tener intolerancia al calor, pueden tener también cuadros de diarrea por el exceso de la estimulación de la motilidad intestinal. Edema también se presenta, pero esto es por también la pérdida de las proteínas plasmáticas. Entonces, al perder estas proteínas, se favorece las alteraciones en la presión coloidosmótica que generan también el edema. El exoftalmos es muy importante o es un signo muy característico que es cuando se vuelven un poco más saltones los ojos, dicho de manera coloquial, y esto es por la pérdida también de los depósitos de grasa y alteraciones a los nervios, digamos, oftálmicos, ¿no? Y también pues el aumento del gasto cardíaco y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso también es importante pues manejar las alteraciones, ¿no? Si el hipercatabolismo está presente, pues hay que estar cubriendo los requerimientos, en especial porque pueden incrementarse hasta de manera muy variable, ¿no? Esto puede ser en lo que se controlan los niveles de hormonas tiroideas. También pues manejar el aporte de líquido suficiente porque se puede perder mucho por controlar el calor, digamos, hay mucha sudoración y también estar muy pendientes con el aporte de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, ya que como se incrementan las reacciones químicas en general de todas las enzimas o de muchas de ellas, se requieren también mayores concentraciones de estos cofactores, ¿no? ¿Qué más? También, pues,
En general, yo diría que aquí deberíamos evaluar cada situación de cada paciente en particular, sobre todo porque no van a estar de manera estable en hipotiroidismo o hipertiroidismo, sino que son estados, a mi parecer, transitorios donde se va corrigiendo el problema y entonces vamos nosotros tratando, por ejemplo, al paciente con hipertiroidismo, a lo mejor con un aporte calórico muy elevado al inicio y después cuando inicie la terapia antitiroidea va a disminuir su función tiroidea y ahí tenemos que ajustar también nuestro plan. Después puede ser que ya le radien la tiroides y ya se la quiten para controlar el problema y ahí tenga una función disminuida de la tiroides temporalmente y ahí tendremos que ajustar cada vez el tratamiento a su situación, ¿no? Entonces esperan muchos cambios en la composición corporal y el objetivo también es hacerlo lo menos drástico posible estas transiciones. Y pues también evitar restricciones innecesarias, por ejemplo, ese caso de los bociógenos, que como el alcohol, coliflor, coles de Bruselas, se requieren una cantidad excesiva de estos compuestos para que puedan inhibir la absorción de yodo, ¿no? Entonces, estos alimentos en sí no favorecen o no modifican el pronóstico de la enfermedad en estados donde, digamos, tenemos un adecuado aporte de yodo. No sé si existan preguntas, por el tiempo, me fui un poco rápido al final, pero sobre todo No, para le responderle preguntas. agradecemos su ponencia. Fue muy generoso de su parte hacer la investigación para generar una presentación tan útil. Varias de las preguntas que recibimos mencionaban si habría algún alimento funcional o suplementación que pudiese prevenir o tratar estas patologías. En general se han hecho, lo que más evidencia es sobre los antioxidantes, en este caso sobre el selenio. Se han hecho, bueno, un metaanálisis, aunque no, digamos que no incluyó pues estudios de buena calidad, que eso, digamos, es su deficiencia, ¿no? Pero en este caso se ve una tendencia a que el consumo también de selenio en cantidades adecuadas, o sea, que son mayor a 40 microgramos más o menos, eso digamos que puede ayudar a mitigar el estado inflamatorio. De ahí en fuera, como que no hay mucho que haya dado resultado. Por ejemplo, se ha evaluado también el resveratrol. El resveratrol ha ayudado un poquito también por el mismo mecanismo de como que mitigar un poco la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo y por ende un poco el daño hacia el órgano, ¿no? Pero realmente pues nada ha sustituido el tratamiento farmacológico como tal. Y en el caso de prevención, pues sobre todo una dieta en general con los estándares que marcamos de salud, adecuada en fibra, muy variada. Eso ha mostrado en general disminuir la incidencia de enfermedades autoinmunes. Entonces, por ese medio podríamos decir que eso sería una estrategia para la prevención. Gracias por la resolución de nuestras dudas. Agradecemos nuevamente su excelente presentación, pues nos brinda mucha ayuda para la práctica. Comparto la constancia que le haremos llegar y le volvemos a agradecer por su asistencia. Muchas gracias por la invitación.